Bueno, hoy vamos a hablar sobre el segundo libro bueno, el siguiente libro de Yuval Noah, digamos, de alguna manera la continuación de Sapiens, que sería el libro Homo Deus. Es un libro del 2015. Homo Deus, o como yo lo he resumido aquí, la historia del mañana, ¿no? Sí, en Sapiens vimos las tres revoluciones, digamos, de la macrohistoria de la humanidad, y en esta ocasión vamos a revisar la historia del mañana, ¿no? Si es que cabe el término. Bien, vamos a agrandar esto. Bien. Igual que en la exposición anterior, a la derecha vemos un poco cómo se ha estructurado el libro y a la izquierda vemos algunos puntos libres, digamos, ¿no? Unos temas libres que me parecen relevantes comentarlos. Bien, entonces pasemos a la parte derecha. Homo Deus, o la historia del mañana. Aquí el autor em, nos va a comentar algunos de los grandes descubrimientos recientes y cómo el autor proyecta que estos descubrimientos científicos pueden lograr modificar el futuro, ¿no? El futuro de la sociedad humana. Bueno, el primer punto a comentar es que no existiría el libre albedrío, ¿sí? La libre voluntad, el free will, que consiste básicamente en que se supone que cada uno de nosotros es libre, al menos en teoría, es libre de escoger entre múltiples opciones. Eso es lo que llamaríamos el libre albedrío, ¿no? En las religiones, por ejemplo, en la religión cristiana se decía que Dios nos daba el libre albedrío de decidir entre el bien y el mal, por ejemplo, ¿no? Entonces es una facultad que tienen los humanos de escoger entre múltiples opciones. Ok, pero de ahí el autor nos comenta un experimento muy interesante, ¿no? Un experimento donde se ha desarrollado una especie de casco que han estado probando en los soldados en Estados Unidos. Y bueno, ahí dan varios casos, pero me quiero centrar en un caso que es el de la periodista que decide participar de este experimento, digamos, ¿no? Entonces, eh, entra en una especie como videojuego, una especie de simulación, esta periodista, y estos juegos, pues que uno está armado y se enfrenta a varios enemigos. Y bueno, al parecer el nivel del juego es bastante elevado, o la periodista no es muy experta o ducha en estos juegos. La cosa es que cuenta de que, bueno, empezó a jugar esta simulación y fue exterminada rápidamente, ¿no? Rápidamente le dispararon y murió. Entonces, ok, eso fue con su cerebro normal, sin apoyo. Luego le pusieron un casco que tiene algunos componentes que estimulan ciertas zonas del cerebro. Y lo que la periodista cuenta en su experiencia es que fue una revelación para ella, ¿no? Porque con es- con este aparato, como digo, estimulaba ciertas zonas de su cerebro, ella sentía que había perdido todo el miedo, todo el temor, ¿no? Y sentía como si el tiempo pasara más lento, ¿no? Y podía eliminar uno a uno a todos los enemigos y ella misma, como lo cuenta, ¿no? O sea, que le disparaba a uno, volvía a cargar el arma, disparaba a otro, volvía a cargar el arma, iba a uno, iba ahí, iba disparando uno al otro, iba exterminando a todos y todo le parecía mucho más sencillo, ¿no? No se alteraba. E incluso tuvieron que pasarle la voz, por así decirlo, ¿no? Porque ella, que cuando todo terminó, dijeron que ella dijo que ella acabó, sí. ¿Y cómo lo hice? Lo hiciste perfecto, le dijeron, ¿no? Y eliminaste a todos los objetivos, a todos los enemigos, ¿no? Que tenía que enfrentar en esa simulación. Eh, entonces la periodista quedó, incluso comentó de que se removió bastante
la forma en que ella se veía a sí misma, ¿no? O sea, ella consideraba cómo es que quizás su cerebro la había restringido a muchas cosas, ¿no? Que podría haber conseguido en la vida, ¿no? Y que solamente con un aparato sencillo, bueno, que estimulaba ciertas zonas, podía haber vencido esos demonios que tenía dentro, ¿no? Y que le habían permitido eliminar a sus contrincantes tan fácilmente, ¿no? Bueno, una conclusión de este experimento, puede haber varias, pero una podría ser en que uno no es libre de escoger entre múltiples opciones, ¿no? En realidad, al parecer, nuestro cerebro bloquea, de alguna manera nos restringe a lograr ciertas cosas. El otro punto que en otros experimentos, ¿no? Interesantes, es que realmente no somos un solo individuo. Esto del libre albedrío y del tema de que no somos un solo individuo es un poco un ataque que hace el autor a lo que él dice creencias de, de los liberales, ¿no? De la gente que opina sobre la libertad del individuo bueno, y ataca alguna de las bases de de este movimiento ideológico, ¿no? Entonces, el segundo es, dice, de que no seríamos un solo individuo. Igual, en esta sección hay varios experimentos y varios casos. Me quiero centrar en algunos pocos. Para comenzar, explica de que los epilépticos tienen bueno, como todos sabemos, los epilépticos tienen una enfermedad que hace de que cuando esta enfermedad se activa, digamos, empiecen a convulsionar y todo su cerebro y pronto su cuerpo se empieza a mover rápidamente, ¿no? Entonces lo que descubrieron hace años los médicos fue que una manera de calmar esto o de evitar que suceda es escindiendo el cerebro, es decir, cortando la conexión del hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. Entonces eso lograba de que, por ejemplo, si había una alteración en alguna zona del cerebro, el hecho de que esté el cerebro, digamos, los hemisferios separados, hacía de que esta alteración no se extienda por todo el cerebro, ¿no? Y con esto evitaba que convulsione. Eh, bueno, entonces, hicieron experimentos, ¿no? Con estas personas que, a los cuales se le había realizado esta separación, ¿no? De los hemisferios. Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces a un joven le preguntan, un joven, digamos, con este cerebro escindido, le preguntan oralmente, ¿qué es lo que quiere ser de grande? Bueno, entonces, como sabemos, el centro del habla, digamos, está básicamente situado en el hemisferio izquierdo. Entonces, es el hemisferio izquierdo el que contesta a esta pregunta y dice que lo que quiere ser de grande es ser dibujante. Entonces, a esta misma persona le hacen una pregunta en papel, tapándole, tapándole un ojo, entonces permitiendo que solamente el ojo izquierdo, que está conectado al hemisferio derecho, o sea, al otro hemisferio, pueda verlo. Entonces, solamente el hemisferio derecho es el único que está viendo lo que dice en el papel y le hacen la misma pregunta, ¿qué es lo que quiere ser de grande? Obviamente, para que responda el hemisferio derecho, no tenemos que hacer que hable, porque el que habla es el hemisferio izquierdo. Entonces, le dan un Scrabble, que serían estas letras, digamos, ¿no? Para que pueda responder con estas letras, digamos. Y lo que responde el hemisferio derecho es que quiere correr autos. Eso es lo que quiere hacer. Entonces, como estamos viendo en este experimento, mínimo tenemos dos personas dentro, ¿no? Un hemisferio izquierdo que quiere ser en este caso dibujante y un hemisferio derecho que quiere correr autos. En un segundo experimento, en el experimento 2, igual tenemos este mismo ejercicio, ¿no? Se le muestra al hemisferio derecho una imagen, es una mujer a la que le están haciendo este experimento. Entonces, al hemisferio derecho
o sea, mostrándole al ojo izquierdo, el hemisferio derecho se le muestra una imagen pornográfica. Y la respuesta del hemisferio derecho, digamos, en la paciente misma es que se ríe, pues, ¿no? Se ríe, se ríe, se ruboriza, digamos, ¿no? Ante esta imagen, que no esperaba. Y le preguntan, ¿no? Oye, ¿y por qué se está riendo? Obviamente la pregunta y la respuesta oral va a venir del hemisferio izquierdo, pero como su hemisferio está escindido, el hemisferio izquierdo no ha visto esta imagen pornográfica. Entonces, no sabe qué responde y responde. Y la mujer lo que responde, ay, me río porque las máquinas que me están rodeando aquí me parecen graciosas. O sea, se está inventando una respuesta. Entonces aquí hay dos cosas, ¿no? Uno, que no somos un solo individuo, ¿no? O sea, por lo menos, están demostrando estos experimentos al separar los hemisferios, desde que un hemisferio piensa distinto del otro, ¿no? Entonces, por lo menos somos dos individuos en un solo cuerpo. Y otro punto interesante también de esto es que el hemisferio izquierdo, que es el que se encarga a la hora de que hablamos, es el que intenta dar sentido a nuestra vida, ¿no? Es el yo narrador. Dentro del caos que puede existir, intenta darle una especie o dar un mensaje coherente, ¿no? En este caso, como decía, de la paciente que intentó explicar de alguna manera por qué se reía, ¿no? Aunque en realidad no lo sabía, porque su hemisferio, el hemisferio izquierdo, no había visto la imagen pornográfica. Son dos grupos de experimentos muy interesantes con respecto a nuestro cerebro, ¿no? Y luego aquí, igual se concentra en lo que es algo que también es conocido por nosotros, que es la inteligencia artificial, ¿no? Y él dice algo que ya muchos autores también están diciendo, de que muy pronto la inteligencia artificial va a superar a la inteligencia humana, pero en el sentido no de la conciencia, digamos, ¿no? Sino que podría ser una inteligencia sin conciencia y que no da ejemplos, ¿no? Por ejemplo, los taxistas, bueno, un taxista humano puede tener toda la riqueza de que disfrute de la música mientras está transportando pasajeros. Se puede a veces el taxista humano detener, digamos, fumar un cigarrillo y mirar la noche estrellada. Todo eso es muy bello. eh, el hecho de tener esa conciencia, ¿no? De observar el universo. Muchos se dicen, ¿no? Que el hombre es el universo mirándose a sí mismo, ¿no? Ah, pero bueno, en sentidos prácticos, por ejemplo, para el tema del servicio de un taxista, lo único que queremos es que nos transporte de un punto A a un punto B de una manera rápida, segura y poco costosa. Entonces, en ese sentido, una inteligencia artificial lo podría hacer mucho mejor, ¿no? Obviamente ya hay ahora experimentos, se están haciendo algunos trabajos, ¿no? Con vehículos que se manejan con inteligencia artificial sin un conductor. Obviamente esto va a demorar, va a tomar su tiempo, pero el día que se logre, definitivamente los taxistas se quedarán sin trabajo. Otro mismo cosa sucede con los médicos, ¿no? Lo que dice ahora, educar a un médico humano es muy costoso, nos toma 10 años de estudio, y bueno, con todo lo malo que puede tener un médico, ¿no? Por el hecho mismo de ser humano, ¿no? Que se cansa o que tendría que estar actualizándose, etcétera, ¿no? Pero en cambio, un médico de inteligencia artificial, una vez que se logre, obviamente en este momento no se tiene, pero una vez que se logre obtener este médico, podría tener acceso a tu genoma, que es, ¿no? Todo tu ADN, todo. Y ahí la historia de tu vida, de tus enfermedades, de tu vida, no solo tu genoma, sino que también de los familiares, de tus familiares, de tus vecinos, de tus amigos, o sea, toda tu burbuja, digamos, con la que te relacionas, estaría siempre actualizada con todos los datos del mundo, ¿no?
y de toda la historia sobre las enfermedades, ¿no? Entonces, este es un punto donde la inteligencia sin conciencia, que es la inteligencia artificial, podría rápidamente superar a la inteligencia humana. Y otro ejemplo que pone el autor es sobre el arte, porque generalmente cuando hablamos de estas cosas de inteligencia artificial pensamos, bueno, pues, pero hay algún campo en donde los humanos nunca podrán ser alcanzados, ¿no? Que es en el campo del arte. Bueno, entonces lo que nos dice ahí es que ya hay se ha producido, lo pueden ver en internet, una inteligencia artificial que compuso más de 5.000 corales al estilo de Johann Sebastian Bach. Y cuando se hizo la prueba con el público, no podían distinguir cuáles eran compuestas por Bach y cuáles eran compuestas por esta inteligencia artificial, ¿no? Quizás en el futuro tengamos artistas orgánicos e inorgánicos, ¿no? Porque al final lo que queremos es disfrutar de una buena música y pues si la inteligencia artificial puede lograr componer miles de variaciones, bueno, quizás hasta los mismos artistas también eh, estén con los días contados, ¿no? Excepto quizás, ¿no? Los más grandes, eh, quizás los más grandes genios todavía puedan de alguna manera competir o ser significativos en el sentido de plantear nuevas rutas, ¿no? Nuevos campos de conocimiento, ¿no? O nuevas formas de mostrar un arte, pero el resto no va a ser innecesario, ¿no? Bueno, esto es lo que se habla de inteligencia sin conciencia. Y menciona también aquí es donde el autor quizás de alguna manera ha especulado poco más. Y él menciona que en el futuro van a haber las tecnoreligiones. Bueno, vamos por partes. El autor sostiene de que todos somos algoritmos de una u otra manera, ¿no? Solamente que hay algoritmos orgánicos e inorgánicos. Los algoritmos no orgánicos serían pues los algoritmos que conocemos nosotros, los computacionales, digamos, ¿no? Por los cuales funciona la computadora, etcétera. Pero también están los algoritmos biológicos. Nosotros somos, desde un punto de vista, un algoritmo, porque está en nuestro ADN cómo nos vamos a desarrollar. Está ya todo en nuestro ADN, está en nuestro genoma, en el genoma humano, ya están todas las instrucciones de cómo nos vamos a desarrollar biológicamente. Bueno, los algoritmos computacionales estarían conformados por bytes y los algoritmos biológicos por genes. Entonces, es parte de ese primer concepto, ¿no? Que todos somos algoritmos. Entonces, como todos somos algoritmos, todo se puede mejorar, todo se puede, digamos, desde ese punto de vista, por ejemplo, los humanos em, pueden ser mejorados, ¿no? Mentalmente, físicamente, por ejemplo, una tarea que el autor plantea que puede llevarse a cabo en este siglo es derrotar a la muerte, ¿no? Porque al final la muerte es una especie de instrucción. Entonces, si se logra de alguna manera bloquear esa instrucción e impedir que las células degeneren, podríamos derrotar a la muerte, ¿no? Obviamente, como digo, eh, modificando el genoma, ¿no? Que no seríamos quizás un Homo sapiens o un Homo sapiens mejorado, seríamos un Homo sapiens immortalis, por así decirlo. Bueno, y lo que, como ya hemos visto en los ejemplos anteriores del taxista y del médico, no nos va a quedar de otra que modificar nuestro genoma, ¿no? Para tratar de estar más o menos a la par de la inteligencia artificial que se va a seguir desarrollando de manera vertiginosa en los próximos años, ¿no? Entonces no va a quedar otra que empezar a mejorar, empezar a tener mejoras, ¿no?
Como también el ejemplo, se recuerdan del casco, ¿no? Esta mejora y bloquear los miedos, ¿no? Y permitirnos lograr muchas cosas más. Bueno, ahí menciona el autor un tema del dataísmo, que sería algo así como una religión donde lo que más importa es la data y la información. Ese es lo más importante de todo, ¿no? En ese sentido, habría ese nuevo tipo de religión o tecnoreligión que sería el dataísmo. Y nos da algunos ejemplos también, ¿no? Nos dice, por ejemplo, que el algoritmo de Google ahora eh, es enorme y en realidad no existe en este momento ninguna persona individual que lo entienda. Es una obra de muchas personas, pero así como individuo ya es imposible que una sola persona lo pueda entender. Ahora, estos algoritmos van aprendiendo de sus errores, manejan una cantidad enorme de datos que, como el ejemplo del médico, si recuerdan, ¿no? Este médico de inteligencia artificial pues, manejaría pues, todas las enfermedades de toda la historia y vería los avances de todos los laboratorios del mundo. Entonces, esa enorme cantidad de datos que es imposible para un cerebro humano manejar, sí lo podría manejar la inteligencia artificial. Y en este sentido, lo que opina el autor es que esta inteligencia artificial, por más que mejoremos, ¿no? Nuestro genoma, va a ser imposible de seguir, ¿no? Va a llegar a donde ni un humano ha llegado antes y ningún humano quizás lo va a poder entender, lo va a poder seguir. Bueno, ese es un poco el futuro que especula o pronostica en el autor. Ahora pasemos a lo que son los puntos, como digo, que me parecieron interesantes comentar, puntos libres, miscelánicos. Algo que mencionaba el autor es de las religiones, y decía que antes las religiones eran animistas, ¿no? Había dioses por todos lados, ¿no? Los elefantes, los árboles, los ríos, los apus, ¿no? Nuestras montañas. Todo era Dios, ¿no? Y luego vinieron las religiones teístas, donde solamente era Dios y el hombre. Y de pronto, todo lo que antes nos hablaba, ¿no? El río, la montaña, los animales, eh, de pronto se volvieron mudos, dejaron de hablar. Solamente era una comunicación directa entre nosotros y los hombres. Eso, desde un punto de vista religioso, podría considerarse un empobrecimiento, ¿no? Para los que, para los que son religiosos. Luego menciona aquí otra vez, vimos que en Sapiens hablaba algo de que las ideologías en realidad eran religiones, ¿no? Bueno, aquí menciona un poco a Marx y dice, ¿por qué Marx tuvo éxito, no? Tuvo éxito porque él se fijó él vivió su tiempo y se fijó en los avances tecnológicos que habían en su tiempo, ¿no? En la máquina de vapor y, o sea, en lugar de buscar conocimiento en documentos antiguos como la Biblia, que fue hecha pues en tiempos donde la mayoría de la gente era agricultor, campesino, en lugar de buscar conocimiento en libros antiguos, fijó su teoría en el tiempo que vivía. Y lo que él dice de que si Marx volviera ahora a la vida, agarraría lapos a todos los socialistas y a todos los comunistas y le diría, dejen ya de ver mis libros, ¿no? Que están hechos en otra época, ¿no? En la época del descubrimiento de la máquina de vapor. Enfóquense en cómo podríamos ahora tener una sociedad mejor, pero con los nuevos descubrimientos, ¿no? De la internet y el genoma humano y la búsqueda de energías limpias, ¿no? Bueno, y lo último que quería mencionar es aquí donde otra vez el autor menciona a Buda. Bueno, el tema de aumentar la felicidad, que es el objetivo de las personas, de los humanos.
Ya Epicuro mencionaba de que, bueno, sí, hay que buscar satisfacer nuestros deseos, pero hay que evitar, hay que hacerlo de manera más o menos mesurada, ¿no? Hay que evitar pues, el exceso, la desmesura, ¿no? Porque eso al final va más perjudica que beneficia, ¿no? Bueno, Buda es más radical, dice ni siquiera hay que buscar los deseos, dice, hay que evitar esa búsqueda más bien. Bueno, ya lo vimos en el libro anterior. Y más radical quizás que Epicuro y que Buda, podría ser el tema de que, bueno, hay que intervenir en el sistema, ¿no? Actualmente lo estamos haciendo, ¿no? Con las pastillas antidepresivas, o bueno, de tal manera que ayuden un poco al cerebro a, a esto de aumentar la felicidad, ¿no? Eh, entonces hace un comentario curioso el autor, ¿no? Porque dice, ya olvidemos que tanto hablamos de crecimiento económico, reformas políticas, socialistas o liberales o capitalistas, olvidemos todo eso, ¿no? Vamos de frente al punto, ¿no? Que es la felicidad del hombre. Y hay que empezar a manipular, a empezar, bueno, o ya empezamos en realidad, pero hay que profundizar este tema de manipular la bioquímica humana, ¿no? Lograr de que todas las personas tengamos un grado de felicidad razonable, ¿no? Bien, eso es lo que tendría que decir con respecto a este libro. Eh, Muchas gracias por ver el video y será en otra ocasión.